Ok, en esta ocasión entonces vamos a tocar un tema clave para la econometría. Se utiliza en diferentes, bueno, más bien para enfrentar diferentes dificultades en la aplicación de modelos, como por ejemplo en el modelo de regresión lineal, en el caso en el que la variable independiente, más bien la variable dependiente y, que sabemos que se expresa el modelo de esta forma, tenemos un beta, tenemos un regresor o una variable independiente y tenemos un alfa y además tenemos un error. En este modelo, cuando nos enfrentamos a que esta variable, la variable dependiente, está expresada en términos de probabilidades, en ese caso entonces hay un error usual o típico, que es que los valores que se pueden dar son superiores a 1, o en este caso superiores a 100% si lo entendemos como una probabilidad, y eso obviamente es una anomalía porque no tiene una forma de ser interpretada directamente. Y para corregir eso entonces existen los modelos Probit o los modelos Logit, que no vamos a revisar ahora, en esta ocasión, sino que más adelante cuando avancemos con los modelos de regresión lineal. Pero sabemos que en su momento, una vez que revisemos dichos modelos, vamos a hacer uso de la variable Bernoulli. Ese sería entonces un caso que nos podríamos enfrentar a tener que conocerla bien. Otro sería en el caso en el que tenemos errores heteroscedásticos, es decir, que los errores no son constantes y por lo tanto también debemos aplicar una corrección por heteroscedasticidad, ¿cierto? Lo contrario a homocedasticidad, con error constante homocedástico, con error variable heterocedástico, y ahí nuevamente vamos a hacer uso de esta potente herramienta que es la variable Bernoulli. Y por último yo mencionaría un caso en el que también es muy útil entender esta variable, que es cuando hacemos modelos de selección muestral, que en su forma más simple, podríamos decir, cuando tenemos una muestra todavía no ajustada, usualmente nos encontramos con una varianza de una característica de la muestra, más bien la interpretación de esta constante es que nos está recogiendo la varianza o la dispersión de una característica determinada que se debe cumplir en nuestra muestra para reflejar y ser representativa de la población. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿nuestra muestra cumple con dicha característica? Y la respuesta a esa pregunta es binaria, cumple o no cumple. Por lo tanto, todo aquello que tenga una respuesta binaria de dos valores, entonces puede ser interpretado nuevamente como una variable Bernoulli, ya que estamos hablando de una variable binaria o variable más bien dicotómica que fluctúa entre 0 y 1. Entonces este sería otro caso. Acá abajo usualmente tenemos entonces la varianza de, más bien tenemos el error mínimo o error máximo, si es error esperado o error aceptable máximo en la población, y que es una constante que nosotros usualmente en selección de muestras, en muestreo probabilístico simple, en este caso, lo fijamos y usualmente se ocupa el número 0,05, en fin, pero no nos vamos a distraer con esto, sino que simplemente vamos a interpretar que cuando calculamos muestras, también es muy útil la variable Bernoulli, porque otra forma de expresar esto sería con el z, ¿cierto? Que usualmente que nos entrega la confianza en la distribución normal, que usualmente usamos el 1,96, ¿cierto? En este z, y lo multiplicamos por esta varianza, cuyo valor, y ahora vamos a explicar por qué, es p por 1 menos p. Y aquí nuevamente usamos ese error, ¿cierto? De la población, error mínimo, más bien es error máximo, ¿cierto? Solo que nosotros usamos un valor mínimo para darle mayor representatividad a la muestra, ¿ya? Por eso la confusión de mínimo o máximo, pero en estricto rigor es un error mínimo. Y entonces, nuevamente aquí tenemos variable Bernoulli, acá tenemos para errores heteroscedásticos variable Bernoulli, acá tenemos para
variables dependientes probabilísticas en modelos Probit y en modelos Logit, variable Bernoulli. Esta introducción solo para demostrar la importancia de esta herramienta y por qué debiésemos familiarizarnos mejor. Y ahora entonces a continuación vamos a explicar tanto la esperanza de esta variable, que sabemos que fluctúa entre 0 y 1, y vamos a explicar la varianza, la esperanza y la varianza de esta variable. Entonces, ¿qué debemos entender? En términos muy intuitivos, debemos entender que esta variable, al ser de dos resultados posibles, 0 o 1, entonces se utiliza permanentemente o frecuentemente en todo aquello que involucre probabilidades, ¿cierto? Ya decíamos en el caso de la muestra, si cumple o no cumple con una característica determinada, ¿cierto? Nuestra muestra con respecto a la población, eso es una probabilidad. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces, cuando las probabilidades son máximas, es decir, nos encontramos en el 100% de probabilidad, entonces nosotros decimos que el evento está en certeza plena, ¿cierto? Y cuando la probabilidad es nula, es decir, nos encontramos en un 0% de probabilidad, decimos entonces que el evento, también estamos en un escenario de certeza plena, y el evento no ocurre. O la respuesta binaria, la respuesta dicotómica es en negativo, ¿cierto? Pero sabemos también que no es tan simple esto, y al ser una variable dicotómica, lo demás, fluctúa entre 0 y 1. Entonces hay un intervalo infinito de posibilidades que podrían hacer que esta variable, que es dicotómica en principio, se convierta en una variable continua, que fluctúa entre 0 y 1, con infinitos valores en decimales. Y así vamos a entender mejor entonces el concepto de varianza, porque de lo contrario, si esto fuese 0 o fuese 1, no hay varianza, o podríamos decir, no hay dispersión en los datos, y la variable se encuentra en un estado de... Sería más bien una constante. Sería una constante si estuviese fija en 0 o estuviese fija en 1. Y el hecho de que fluctúe entre 0 y 1 es que lo convierte en una variable. Entonces, para entender mejor esto, ¿cuál sería, por ejemplo, la media o el valor esperado? Sabemos que nosotros hablamos de media como una estimación de la esperanza de una variable. ¿Por qué decimos esperanza y por qué decimos media? Porque esperanza es entonces una medida de un parámetro en la población, mientras que la media sería una estimación de ese parámetro en una muestra, ¿cierto? Entonces, a veces nos enfrentamos a que los valores paramétricos no los conocemos y los debemos estimar, pero necesitamos saber qué son esos parámetros para poder crear estimaciones correctas. Entonces debemos saber cuál es la esperanza y la varianza como los primeros momentos de esta variable, y vamos a decir lo siguiente. La esperanza de una variable Bernoulli, que es x, donde decimos donde x pertenece 0 o 1, ¿cierto? Una variable dicotómica, o variable Bernoulli, o variable binaria, como se refiera. Vamos a decir, acá nosotros tenemos una probabilidad, ¿cierto? Una probabilidad, y voy a tener que borrar esto. Vamos a tener una probabilidad cuando x sea igual a 1, y vamos a tener la probabilidad cuando x sea igual a 0, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir que la esperanza de x es esta suma multiplicada por el valor de la variable, ponderada, por si se prefiere, por el valor de la variable. Entonces ahí estaríamos definiendo qué es la esperanza de x. Sin todavía encontrar la expresión más simple de esto, al menos estamos planteando que esto es su esperanza, su valor esperado.
ya que tiene dos valores, ¿cierto? Porque le estamos dando un trato binario. Dijimos que entre medio hay una continuidad, ¿cierto? Números infinitos, las probabilidades desde 0 a 100. Si se piensa en porcentaje, o desde 0 a 1, si se piensa en términos de probabilidad. Pero también estamos diciendo que le estamos dando un tratamiento binario. Por lo tanto, estamos diciendo, podemos calcular una esperanza de algo discreto. Y de hecho, esta sería el ejemplo de variable más discreta posible. Estamos convirtiendo una variable continua de infinitos valores entre 0 y 1 en una variable discreta, y de hecho la más simple de todas, que es la variable dicotómica. Tiene solo dos valores, 1 o 0. Y entonces, ¿cómo podríamos simplificar esto? Bueno, simplemente le vamos a asignar una probabilidad a que el valor de la variable dicotómica que fluctúa entre estos dos valores, ¿cierto?, sea 1. Y a esa probabilidad le vamos a llamar P, ¿cierto? A esa probabilidad de que X sea 1. Y a la probabilidad de que X sea 0 le vamos a llamar todo lo que nos queda, ¿cierto? Si en un universo de probabilidades ya capturamos la probabilidad de que sea uno de los valores y solo nos queda un valor, entonces el otro valor ocupa esa probabilidad, la diferencia, porque como sabemos que esto fluctúa entre 0 y 1, ¿cierto? P, la proporción P, la fracción P, si se prefiere, y aquí sí, en esta P estamos absorbiendo la variabilidad continua de la variable dicotómica. Porque este P es una variable continua. En ese P sí tenemos todos los valores posibles entre 0 y 1. De esta forma, entonces, estamos capturando que solo existe el valor máximo o el valor mínimo de dos valores posibles. ¿Es o no es? ¿Cumple o no cumple con la característica? ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo? Ese tipo de variable, ¿cierto? Pero la probabilidad de que se posicione la variable finalmente en uno de los dos valores, esa probabilidad es continua. Y esa sería la forma de distinguir lo continuo de lo discreto en una variable, que es, en estricto rigor, binaria, como decíamos. Entonces, si tenemos que esta es la probabilidad de que X sea 0, y tenemos esta, la probabilidad de que X sea 1, estamos cubriendo esta parte, solo esta parte. Pero dice la fórmula de la esperanza que debemos multiplicar por X y multiplicar por X. Pero ya sabemos el valor de X acá, porque dijimos que esta es la probabilidad cuando X es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale X acá? Vale 1. Ahora tenemos un signo más, ¿cierto? Y acá dijimos cuánto vale X acá. Nos dice ahí, ¿cierto? Vale 0. Y entonces ahora simplemente tendríamos que resolver, y esto es súper sencillo porque independiente cuál sea el valor de P, que no lo conocemos, ¿cierto? Para estos casos, sabemos que sea lo que sea que hay acá, está multiplicando un 0 y por lo tanto podemos eliminar el término y simplemente nos queda P. ¿Cuál es la esperanza entonces de X, variable Bernoulli, que fluctúa entre dos valores, ¿cierto? Es P, ¿cierto? Y ese P sí sabemos que es continuo, pero esta X sabemos que es dicotómica o discreta. Y teniendo esta esperanza, entonces ahora podemos definir la varianza. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.